Hola telespectadores, ¿tenéis dudas sobre la carrera de estudios de Asia y África en la UAM? ¿Tenéis preguntas sobre la UAM? ¿Te gustaría resolverlas? ¿Quieres un juego de sartenes totalmente de regalo? Suscríbete ahora y solamente ahora al canal de James Bonachón para saber cómo es el segundo cuatrimestre en esta carrera. Y con esto además te podrás llevar un Hombre, ya, increíble... ¿no? O sea, quiero decir, esas cosas no tendría que decirlas yo y... Ah, sí, bueno. Aparta la cámara de aquí Oh, perdón, delante. perdón. Ya, pero es que. Em, Entiéndelo, joder, hombre, es lo que siento. ya... De verdad. Es que para la intro, de verdad. No era por No, a molestarte ni ver, nada. De verdad. sí lo Lo entiendo, siento sí lo si entiendo. se te ha Que sentido un sea poco para la intro incómodo del y tal. vídeo, pero... Lo Pero siento. es que, aparte, ¿dónde estás? Ah, yo. Yo aquí abajo de tu cama. Que te fuiste a Madrid y no la limpiaste. Es que eres un cerdo, es que... A ver si lo vamos limpiando. Pero bueno, vamos con lo importante. Y en efecto, la parte importante es cómo ha sido este segundo cuatrimestre en la carrera de estudios de Asia y África. 2 puntos, japonés. Si no tenéis ni idea de qué va esta serie, os dejo en la descripción el vídeo de la primera parte. Y como hice también la primera vez, os dejo aquí un cuadro poniendo los minutos en los que voy a hablar de cada asignatura, por si acaso os interesa unas y no otras. Las primeras, como en la otra ocasión, repercutirán tanto al itinerario de japonés como al itinerario de árabe y chino. Y las últimas solo corresponderán al itinerario de japonés. Pero bueno, conforme vayas viendo el vídeo podrás ver cómo voy avisando si te afecta o no te afecta. Y en efecto sé que podéis preguntaros durante el vídeo cuántas camisas ha utilizado este chaval durante el vídeo. Em, es un misterio porque lo he grabado en muchos días, pero antes de meternos de lleno a la carrera, al segundo cuatrimestre, nos tenemos que preguntar cómo es la universidad. Y para eso me he molestado en hacer un pequeñito vídeo que espero que os guste. Así que sin más dilación, os dejo con él y os dejo con el vídeo entero. Chao. Okay, here we go. Freestyle Friday #9. Now, before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me fuck all that shit, just let me go. Owers and tastemakers make us no chaser. Y empecemos por la asignatura de literatura comparada. Y esta asignatura influye tanto en la de árabe como la de chino como la de japonés. O sea que si yo fuera tú, yo me quedaría a verla. Primero hay que destacar que hay dos tipos de clase. Están las teóricas y las prácticas. Estas cuentan un 40% y las teóricas contarán un 60% de las notas finales. Es que, cuidado, porque aquí las prácticas no son como en otras asignaturas, que te dicen, léete esto o miraos esta cosa y luego igual os suelto la chapa y en algún momento os dejo participar. No, aquí las clases prácticas sí que son más prácticas, ¿no? La redundancia, que en otras asignaturas que he tenido. Así es que, cuidado. Pero primero vamos a decir qué se hace en las teóricas. En las teóricas simplemente tú vas, empiezas a copiar apuntes, ve al profesor, él te habla, tú le miras, a lo mejor os ha mandado leer algunos textos para que entendáis de qué está hablando, el contexto, por si se refiere a alguna parte en particular, o incluso os puede enviar por correo un mini texto que os diga, oye, leedlo para la siguiente clase. Pero fundamentalmente es eso, es ir a clase, sentarte, empezar a copiar apuntes para el día del examen tenerlos, porque es una asignatura en la que realmente hay que estudiar bastante. Pero en la parte práctica que se hace, en nuestro caso fue otro profesor el que le impartió, y hablando con otros compañeros también fue otro profesor, así es que
entiendo que siempre van a estar separadas la parte teórica de la parte práctica. En esta, simplemente te mandan leer libros o simplemente capítulos para luego hacer un cuestionario o un trabajo. Y los días de las clases prácticas lo que se hace es comentar el libro o los capítulos que os ha mandado a leer. Pues qué os ha parecido, qué tipo de personajes destacáis, notáis si este personaje representa alguna esencia o algún elemento. Cosas así que está muy guay, o al menos a mí me pareció bastante divertido, porque al final se monta como un mini club de lectura. No hay que preocuparse. Uno, eran fáciles de encontrar, muchos estaban por internet, todos estaban por internet. Por ejemplo, me han mandado leer algunos libros de Dante como La Divina Comedia, La Vida Nueva o El Cortador de Bambú, es un cuento. Son libros cortitos o si son largos te dicen léete 3 capítulos o 4. A mí no se me hizo bola. En ningún momento pensé, joder, no voy a llegar si no empiezo a leer 4 días antes, ¿sabes? Se puede hacer bien, se puede hacer ameno, los cuestionarios son fáciles, simplemente es para revisar que efectivamente te las has leído, no te van a pillar. Y los trabajos sí que hay que currárselos un poco más, porque es al final lo que más nota va a tener. ¿Qué se estudia en esta asignatura? Se va a estudiar principalmente, o al menos en mi caso fue, literatura occidental. A lo mejor griega, rusa, británica, de escritores que a lo mejor escribían sobre la paratextualidad, sobre la traducción, la propia Odisea, que nos mandaron leer algunos cachitos, pero tampoco se hacen excesivamente largos. Y luego también el profesor, igual, si le da las luces o si se ve iluminado, conectará un poco también con la literatura de otros sitios, del mundo islámico, del mundo chino o del mundo japonés. Pero bueno, no es tan excesivamente relacionado como a mí me gustaría, o al menos en mi experiencia podría haberlo conectado más con las culturas que estamos estudiando en nuestros grados. Pero bueno, sin más, vamos al siguiente. Y pasemos ahora con historia de religiones. Esta sigue influyendo en los itinerarios tanto de árabe como de chino como de japonés. Para empezar hay que destacar que esta asignatura se divide en 4 secciones, aunque la imparten 3 profesores distintos, o al menos así fue en mi caso. Las secciones son una primera, que dura unas semanas, de introducción a las religiones, una segunda, que es la religión árabe, ¿no? El Islam, una tercera parte, que es la religión china, y una cuarta, que es la religión japonesa, o la religión en Japón y la religión en China. La metodología simplemente es, te suben unos PDFs, tú los tienes que leer, vas a clase, si el profesor es más interactivo, igual participe contigo, si no, simplemente pone un PowerPoint que luego probablemente suba, tú lo miras, él te suelta la chapa, toma algunos apuntes y ya está, aunque realmente casi toda la información va a estar o en los PDFs que te ha enviado, o las páginas externas que te ha puesto, o incluso en el PowerPoint mismo se puede estudiar bastante bien para el examen. Luego también hay otras clases que a lo mejor te dicen, a lo mejor fue en mi caso, te dicen, vamos a hacer una clase práctica, que de práctica tenía poco, era lo mismo. Te subía de un PDF, tú lo leías, ibas a clase e igual participabas. O igual no, el profesor se ponía ahí a explicarlo. También, repito, según el profesor. Yo recuerdo uno que nos decía que había clases prácticas y yo iba pensando, joder, voy a participar, vale, he sacado unas cuantas ideas de estos textos que nos han mandado, tal. Llegaba y era como una clase teórica normal. Lo que pasa es que esas no entran en el examen, ya está, esa es la única diferencia. Pues bueno, yo simplemente para el examen, vosotros podéis coger, estudiar de los PowerPoints, estudiar un poco de los textos y ya está, que no son excesivamente difíciles. Y además, una cosa que está bastante guay es que incluso podemos ver relaciones entre unas partes, unas secciones que hemos dicho antes y otras. Por ejemplo, ¿qué cosas se estudian, no? Pues se estudia, como hemos dicho, una parte de introducción que es la religión o la evolución de esta. Por ejemplo, se estudia el Islam, el budismo, que el budismo como se da en China y en Japón, lo que he dicho antes, se puede relacionar una con otra y empieza a decir, es verdad que en China pasaba esto, en Japón también, o por ejemplo también se estudian las religiones populares, ¿no? Tanto en China como en Japón o del mundo árabe, y puedes ver ciertas similitudes que te ayuden a estudiar, así que al momento en el que te tengas que poner para el examen, se hace más ameno que otras asignaturas, es que no hay que probarse. También se estudia el sintoísmo, que es la religión propia de Japón.
pero no se estudia con funcionemos, ¿vale? Si alguien viene aquí diciendo, voy a estudiar con funcionemos, los profesores en mi curso al menos dijeron, es bastante difícil de comprender, es muy teórica, mejor pasamos, ¿vale? Así que eso es más o menos, grosso modo, lo que se hace en esta asignatura. Pero Jaime, no tan rápido. Que has dicho que efectivamente había exámenes para estudiar, pero recuerda que también había evaluación por trabajos. En total había 4 trabajos, uno por cada sección que hemos dicho. Uno para la introducción, uno para la parte de árabe, otro para de chino, otro para de japonés. ¿Eran difíciles? Es la pregunta mejor que se puede hacer la gente. No eran especialmente difíciles, era simplemente, como ya he dicho muchas veces y voy a decir muchas veces en este vídeo, un texto, un PDF que tú lo lees y a partir de ahí sacas conclusiones a partir de un guión que también te dan los profesores, que a nosotros, por ejemplo, nos lo dieron al principio y nos dijeron, los comentarios y tal, podéis seguir estas pautas, piqui, piqui, pi. Y lo haces, no son muy difíciles, pero al final, como son 3 profesores distintos en cada trabajo, cada uno va a tener un criterio y una distinta vara de medir. Por ejemplo, en algún profesor me saqué por la máxima nota, pero otro sí que tuve que ir más raspado, por ejemplo, siendo el comentario, en mi opinión, bastante similar. Pero bueno, era simple eso, Jaime del pasado, que a veces se te olvidan las cosas. Sin más, ligeritos. Vamos al siguiente. Madre mía, estoy notando que este vídeo me está saliendo mucho más rápido que el anterior. Pero yo creo que mejor, ¿no? Porque al final el anterior fue como media horita. Y este si lo dejo más cortito para todo el mundo, pues aquí ganamos. La siguiente asignatura que vamos a tratar va a ser Inglés 2. Esta vamos a finiquitarla muy rápido porque es igual que Inglés 1. El nivel es normalito, un B1, si es un poco de B2, pero sin excederse mucho. En mi caso, nos ha separado en 3 grupos, ¿no? En Inglés 1 hicieron una separación de los cursos en 2 grupos, pues ahora en 3, pero no ha cambiado nada, los libros siguen siendo los mismos y el nivel sigue siendo prácticamente idéntico. La cosa es que voy a avisar, da igual o revisad si vuestro título de inglés os sirve para los intercambios o el viaje a Japón en tercero, porque me he enterado que a lo mejor el Cambridge no sirve del todo, así es que igual os tenéis que sacar otro título cuando estéis en primero o si queréis podéis sacar antes, pero informaros de qué títulos os van a servir para el intercambio o el viaje a Japón, mejor dicho, ¿no? Pero ya está, eso es todo. Informaros, si sabéis inglés, estáis normal, estáis guay. No cambia mucho a partir de nivel de inglés 1 a inglés 2. No hay mucho cambio y el libro sigue siendo el mismo. Así es que yo no puedo deciros más de esta asignatura. Aprobadla y ya me contaréis. Y me diréis, oye, pues Jaime, pues mira, pues es verdad. Lleva con un poco de miedo, pero al final inglés 2, inglés 1 y me lo he quitado encima. Mucha suerte. Espero que me podáis perdonar el cambio de camiseta. Pero bueno, podemos decir que esta va a ser la forma de dar la bienvenida a las asignaturas que solo van a influir o recomiendo verlas solo si vas a estudiar el itinerario de japonés. Y vamos a empezar con la asignatura de Historia de Asia y África. Y lo primero de todo, sé que en la asignatura pone Asia y África, pero solo se va a estudiar la parte de Japón, la historia de Japón. Ni se va a estudiar China, ni Corea, ni ningún país, ninguno de esos países, más allá de la pequeña influencia que podrían tener con relación a Japón. Pero si pensáis que vais a estudiar la historia de África, o de Asia en general, igual os pegáis un poco un chasco. Voy a decir la metodología que en mi caso se seguía y que utilizábamos. Primero es que veáis este libro, Breves Historias de Japón, creo que se llama, Breve Historia de la Civilización Japonesa, bueno, de Shirokawa. Este era básicamente el manual, por así decirlo, el libro de texto.
No hace falta que lo compréis. Esperad a que empiecen las clases y os confirmen que este libro... Se llama una metodología bastante fácil, que es... Este libro está dividido por capítulos. Pues cada semana nos mandaban leer un capítulo y en clase pues nos preguntaban y el profesor desarrollaba también el tema del capítulo. Además, a veces te mandaban leer algunos PDFs, tipo de guerra, algún tipo de tratado que tenías que llevar preparado a clase, o también había muchos trabajos. Oíd este podcast, mirad la película Princesa Mononoke que comenta de esto, o leeros este libro. Había bastantes trabajos y la verdad es que está bastante bien. Y diréis, ¿y qué se aprende en esta asignatura? Bueno, pues se llama Historia de Asia, en específico que es de Japón. Pues se va a aprender la historia de Japón, desde la prehistoria, la antigua, entre comillas, además de los campamentos feudales, con los samuráis, a la era Meiji, los cambios. Aunque en nuestro caso sí que no nos dio tiempo a hacer toda la historia de Japón, sino que nos quedamos a las entradas de la Segunda Guerra Mundial, pero igual simplemente fue por el profesor que se paró más en algunos temas que en otros, así que no creo que sea como antecedente. Luego también voy a comentar un poco también mi opinión sobre esta asignatura. La verdad es que me ha parecido una asignatura muy interesante, la verdad. Ya sabéis, a mí me gusta mucho la historia y creo que es lo que me voy a especializar. Así es que esta asignatura me ha parecido muy buena porque además parece que es la que más vas a tener que empollar, la que más vas a tener que pegarte ahí horas y horas estudiando. Y fue en mi caso también la que más tuve que estudiar, pero el profesor que nos lo impartía y otro profesor que nos lo tenía que haber impartido, pero al final tuvo problemas y tal, sus alumnos de años anteriores nos han comentado que tenía un método más práctico de llevar la asignatura y el profesor que hemos tenido este año también lo ha tenido o ha llevado la asignatura de una forma mucho más práctica y no tanto de memorizar un libro, capítulos, datos, etcétera, etcétera. Así que, aunque parezca mucho de memorizar, realmente tiene una parte práctica que se lo ha dado los profesores que es súper buena, porque al final esto no lo he comentado, pero claro, tú lees el libro y tú tienes que señalar más o menos qué te parece interesante, dignas de mención y tal. Así que, aunque parezca un libro de texto o te explican las cosas como si fuera un libro normal, realmente eres tú quien está decidiendo qué es importante y qué no. Por ejemplo, en mi caso, tuve que hacer el examen de historia y yo me hice mi apunte, sacando las cosas del libro y tal. Y cuando llegué al examen había una pregunta, un apartado que ponía el tratado este y yo. Este tratado yo no lo consideraba importante y no me lo he estudiado. Es que no sé dónde aparece siquiera. Así que por una parte hay que tener un poco de cuidado y igual te estresa mucho, pero si os toca un profesor que más o menos va a llevarlo de forma práctica, se va a disfrutar mucho más y no es tan difícil como parece. Así que sin más dilación pasemos a por la última y puede que para muchos más importante. Y pasemos con la última asignatura que es la de japonés 2. La verdad es que no hay muchísimo que comentar porque ya vimos, si no habéis visto el vídeo anterior, lo podéis ver, los libros son los mismos, o sea, el Mina no Nihongo se sigue continuando, también se sigue continuando Isekanji Book, pero el Marugoto sí que con este profesor no lo hemos tocado, iba a decir, no lo hemos tocado apenas, ni lo hemos rozado, ¿vale? Pero bueno, eso creo que depende más del profesor. En nuestro caso nos lo han cambiado, del primer cuatrimestre al segundo hemos tenido un cambio, lo cual ha sido un tanto agobiante, la verdad, porque es otro ritmo, otra persona, no es algo que se disfrute mucho, pero bueno, la verdad es que parece que todos los profesores de japonés de la universidad son bastante buenos. Ninguno es especialmente caótico, problemático, de ¡ja, te ha tocado este profesor! Así que, si lleváis bien japonés 1, probablemente lleváis bien japonés 2. Es más difícil, se nota el cambio. Pasamos a lo mejor de tanto vocabulario, importancia del vocabulario, partículas, a una importancia en los verbos, qué formas de verbos hay, los adjetivos. Pero bueno, simplemente es eso, es un poco la evolución de de japonés 1 a japonés 2. Se nota, en mi caso, notamos la dificultad, pero porque creo que el profesor también nos metió bastante caña. Pero, ya digo, los consejos siguen siendo los mismos. No os agobiéis. Asistid a clase, es bastante importante. Asistid a clase para hacer un poco de oído, para que suenen estructuras y tal. Por ejemplo, voy a contar una anécdota. Yo
hubo una clase que no asistí porque no podía asistir y no la vi online, ¿vale? La subió... No. De hecho, no fui a una clase. Y como cada semana el profesor nos manda unos deberes. La profesora del cuatrimestre anterior nos ponía un examen cada semana. Este nos ponía deberes o a veces un mini examen. Pues bien, yo me descargué la ficha de los ejercicios y lo leía y digo, pero si esto es hacerlo sin ir a clase. Pero ¿por qué estamos dando estructuras que hemos dado en el primer cuatrimestre? Qué raro. Lo hice tranquilamente y cuando a la semana me tuve que poner a estudiar para un parcial, para un examen de mitad de curso, vi que lo que pedía era estructuras con el infinitivo. O sea, eran preguntas del primer cuatrimestre, pero con estructuras que habían dado una semana el día que había faltado. Y claro, ese día me puso que todos los ejercicios estaban mal. Así que eso, id a clase para al menos saber por dónde vais, para hacer oído. No os agobiéis porque hay gente que sabe muchísimo. Vosotros pensáis que esa gente puede ir perfectamente a cuarto o a tercero y ha elegido japonés como segunda lengua. Pueden estar en una academia. Puede haberles pasado 1000 cosas para que sepan más que tú. Pero tú no te preocupes. Tú a tu ritmo. Ve a clase. Atiende un poco mientras puedas. Y irás bien. Porque al final parece que hay muchísimo contenido. Pero poco a poco te vas poniendo a repasarlo. Te va sonando un poco. Piqui. Y lo tienes hecho. Y cuando lo tengas, vendrás aquí y dirás: joder, Jaime, gracias por tus consejos. Es que eres el mejor. No solo te voy a dar una suscripción y un like, sino que te voy a pagar. Y yo diré: ole. ¡Mua! Y con esto terminamos el vídeo. Iba a hacer un chiste de... señora, su hijo es otaku, pero como no me quiero repetir... Y bueno, la verdad es que... Igual con esos pósters de anime no soy el más indicado para hablar, pero juro que no es porque es un otaku que no me duche, es porque en el Fnac había una oferta y me pillé 3 al precio de 2. Hay 4, lo sé, yo también sé contar, el otro ha aparecido por arte de magia y ya está, ¿no? Se explica por hadas. Simplemente. Así que ya sabéis, si queréis seguir atentos a estos vídeos, saber cómo son las asignaturas de segundo y cómo sigue el ritmo de este grado, no olvidéis suscribiros, darle a like y decirle a la UAM, oye, a ver si vamos patrocinando a este chico que haga más vídeos y cobre por ello. Os prometo que no me lo gasto más en pósters.